Nunca olvidaré esa noche. Eran las 11:47 del 18 de marzo de 2020 cuando el teléfono del servicio de emergencias se empezó a sonar sin pausa. Yo estaba de turno en la central del 112, en Cádiz. La voz que escuché al responder aún me persigue. «Por favor, vengan», gritaba una mujer entre sollozos. ¿Se oyen gritos de niños desde la casa del profesor Muñoz? Durante un segundo pensé que era otra llamada por ruido vecinal. Pero el temblor en su voz me hizo dudar. Le pedí que se calmara, que repitiera la dirección. «Calle del Olivar, número 12», dijo. Y entonces se cortó la llamada. Minutos después, la patrulla más cercana confirmó que habían escuchado lo mismo, un llanto infantil que se apagaba poco a poco, como si alguien cerrara una puerta. A las 12:15, cuando los agentes entraron finalmente en la casa, el olor los golpeó como una pared, una mezcla sofocante de cloro, óxido y algo metálico. Yo escuchaba la transmisión por radio. El oficial a cargo apenas podía hablar. «Central», su voz se quebró. «Hay algo aquí abajo. En el sótano». Silencio. Solo estática. Después, un susurro apenas audible. «Nadie podrá olvidar esto jamás». Desde entonces, la casa del Olivar número 12 ya no existe. Pero a veces, cuando paso cerca del solar vacío donde antes se alzaba, me parece oír lo mismo que escucharon ellos aquella noche, el llanto de un niño que nunca debió estar allí. Cuando pienso en aquellos años, me cuesta creer lo ciegos que estuvimos. La calle del Olivar era el tipo de lugar donde todos se saludaban, donde los niños jugaban hasta tarde y nadie cerraba la puerta con llave. Parecía un refugio fuera del tiempo. Pero los refugios también esconden grietas, y la nuestra empezó a abrirse el día que llegó Alejandro Muñoz. Era 2017. Yo llevaba 2 años viviendo allí, trabajando como redactor local en un periódico digital. Recuerdo haberlo visto por primera vez bajando de una furgoneta blanca, rodeado de cajas y libros. Delgado, de cabello oscuro y gafas finas, con esa forma pausada de hablar que inspiraba confianza. Dijo que era profesor de biología en el Instituto Provincial. Sonreía mucho. Tenía esa cortesía anticuada de quien parece no haber conocido la prisa. En poco tiempo se ganó a todos. Organizó talleres gratuitos para los niños del barrio, colocó comederos para pájaros y hasta ayudaba a los vecinos mayores con sus compras. Si alguien merecía una llave simbólica del vecindario, era él. Yo incluso le hice una breve entrevista para el portal del periódico, El profesor que convierte la ciencia en magia. Hoy me avergüenza aquel titular. Durante los primeros meses, todo fue normal. Muñoz caminaba cada mañana a su trabajo, saludaba desde su jardín de bugambillas y regresaba al caer la tarde con una carpeta bajo el brazo. Pero poco a poco, comenzaron los rumores. Primero fue Carmen López, la vecina de enfrente. Me lo contó una noche mientras regábamos las plantas. «Se escuchan llantos», Diego me dijo con el ceño fruncido. Como si un niño llorara. Siempre a la misma hora, cerca de medianoche. Al principio me reí. En el vecindario todos sabíamos que Carmen tenía el oído fino y la imaginación suelta. Pero cuando comencé a escuchar el mismo sonido, comprendí que no exageraba. Era un llanto breve, contenido, casi artificial, que se repetía noche tras noche. Una madrugada salí al porche con mi grabadora de audio. A las 12:03 exactas, volvió a oírse una voz infantil que repetía entre sollozos algo ininteligible. Grabé 30 segundos. Al día siguiente llevé el archivo al periódico. Pero el editor me pidió pruebas visuales antes de publicarlo. Esa tarde fui a hablar con Muñoz. Lo encontré en su jardín, con las mangas arremangadas y una sonrisa tranquila. «Profesor», le dije, «disculpe la pregunta, pero algunos vecinos aseguran oír ruidos extraños por la noche». Él se detuvo, se limpió las manos con un trapo y me miró sin perder la calma. «Ah, sí. Estoy trabajando en un experimento acústico. Grabaciones de patrones de sonido animal. Algunas frecuencias se distorsionan, y parecen humanas. No se preocupen». Su tono era tan convincente que casi le creí. Esa noche, el llanto volvió. Durante semanas,
El barrio entero se acostumbró a ese eco nocturno. Nadie denunciaba oficialmente, pero todos hablábamos de ello en voz baja, como si temer mencionarlo en alto fuera parte del trato. Los niños dejaron de jugar frente a su casa. Algunos perros se negaban a pasar por la acera. A finales de 2018, decidí volver a grabar, esta vez con mi móvil. Me quedé escondido detrás de mi coche, con la cámara apuntando a su fachada. A las 12:10, las luces de su sótano se encendieron. Y entonces lo escuché con claridad. No quiero más, por favor. Era la voz de un niño. Y esta vez, la cámara también captó una sombra moviéndose detrás de una cortina. Llevé el vídeo a la comisaría. El técnico analista me recibió con gesto cansado. Podría estar manipulado, me dijo después de revisar el archivo. No hay evidencia suficiente para una orden de registro. El caso se cerró sin más. Esa noche, al volver a casa, encontré un sobre sin remitente en mi buzón. Dentro, una nota escrita con rotulador negro. No sigas grabando. Desde entonces, Muñoz comenzó a cambiar. Ya no saludaba. Instalaron cámaras de seguridad en las 4 esquinas de su jardín. El sonido de los martillos y taladros se oía a toda hora. Cuando alguien pasaba cerca, él salía con un aire amable, pero vigilante. Aún así, seguía dando clases y publicando artículos científicos sobre neuroplasticidad en entornos simulados. Nadie entendía exactamente qué significaban, pero sonaban impresionantes. Un día de enero de 2019, lo encontré en la tienda del mercado. Llevaba una lista en la mano y compraba productos de limpieza en cantidades absurdas, garrafas de cloro, alcohol, bolsas de guantes. Le hice un comentario bromeando. ¿Va a montar un hospital, profesor? Él rió suavemente. Solo mantengo todo en orden, Diego. El orden es la base de la ciencia. Fue entonces cuando comencé a tener pesadillas. Soñaba con ese llanto, con una puerta metálica cerrándose. Despertaba empapado en sudor, convencido de haber escuchado una respiración detrás de mi pared. En marzo de 2019, Carmen me contó algo que me heló la sangre. Vi al profesor anoche, cerca de la 1. Estaba sacando bolsas negras al coche. Se movían. ¿Cómo que se movían? Como si algo dentro intentara salir. Intenté convencerla de llamar a la policía, pero tenía miedo. Todos teníamos miedo, aunque nadie lo admitía. Esa misma noche volví a grabar. Desde mi ventana, vi a Muñoz en su patio trasero, de pie frente a una puerta metálica que nunca había notado antes. Abrió con una tarjeta magnética. Un resplandor verdoso escapó del interior y lo iluminó por completo. Parecía otro hombre, envejecido, con ojeras profundas y la piel húmeda, como si viviera bajo tierra. Intenté hacer una foto, pero el flash del móvil se activó sin querer. Él levantó la cabeza, miró directamente hacia mi ventana y sonrió. Esa sonrisa me persiguió semanas enteras. A los pocos días, mi coche apareció rayado. En el parabrisas, otra nota. Última advertencia. Aún así, seguí observando. No podía evitarlo. Había algo en esa casa que me atraía y me repelía a la vez. Un instinto que me decía que todo lo que pasaba allí tenía un propósito oscuro. En mayo, comencé a registrar las horas exactas en que se encendían las luces del sótano, siempre entre las 11:55 y las 12:20. Y cada vez que lo hacía, el contador eléctrico de toda la calle sufría una pequeña oscilación, como si una maquinaria invisible se pusiera en marcha. Cuando la policía finalmente aceptó mi denuncia formal, en junio, me dijeron que ya habían inspeccionado la vivienda meses atrás, nada irregular. Les pedí una copia del informe. En el documento, una frase me llamó la atención. Se observa equipamiento de laboratorio doméstico con fines docentes. Sin anomalías. Fines docentes. Durante días no pude dejar de pensar en esas palabras. ¿Qué tipo de enseñanza requería cerraduras electrónicas y cámaras ocultas? En agosto, una nueva vecina se mudó al número 14. Se llamaba Doña Pilar, una mujer mayor con memoria prodigiosa y poca paciencia para los secretos. Una tarde, mientras tomábamos café, me contó lo que había visto. Ese hombre no es normal,
Diego. Lo he visto cargar bultos de noche. Uno se movía, te lo juro. ¿Y lo denunció? ¿A quién? ¿A los mismos que vinieron y se fueron sin mirar el sótano? Sus palabras me dieron la certeza que necesitaba. Algo ocurría bajo esa casa, algo que ningún informe policial podía explicar. Poco después, Muñoz instaló un nuevo portón metálico con código digital. A veces se escuchaban zumbidos, como de generadores o sistemas de ventilación. El olor a cloro empezó a impregnar el aire del vecindario. Y, sin embargo, cada mañana lo veíamos salir impecable, con traje y corbata, saludando como si nada. Su fachada de perfección seguía intacta. Solo nosotros, los que vivíamos a menos de 100 metros, sabíamos que algo se estaba resquebrajando detrás de esas paredes. Por entonces, ya no dormía. Sentía que el barrio entero respiraba con miedo. Y cada medianoche, sin falta, el mismo eco volvía a flotar en la oscuridad. El llanto de un niño, o tal vez, algo que había aprendido a imitarlo. La noche en que decidí grabar lo que ocurría en la casa del profesor Muñoz, comprendí que había cruzado una frontera invisible. Ya no era un periodista curioso, era un testigo sin permiso de algo que no debía existir. Era diciembre de 2018, justo antes de Navidad. En la calle del Olivar las luces colgaban de los balcones y las familias decoraban los portales con estrellas y velas eléctricas. Todo parecía tranquilo, excepto en el número 12. Allí, el aire tenía otro peso. Las cortinas permanecían siempre cerradas, incluso de día. Y por las noches, un resplandor azul se filtraba desde el sótano, pulsando como un corazón enfermo. Preparé la cámara del móvil sobre el alféizar de mi ventana. Había calculado la distancia exacta, 32 metros desde mi habitación hasta la reja lateral de su casa. Coloqué también una grabadora de sonido externa. A las 11:58, todo estaba en silencio. A las 12:06, el llanto comenzó. Era una voz aguda, temblorosa, imposible de ubicar con precisión. Pero esa vez había algo diferente, un segundo sonido, un golpeteo rítmico, metálico, como si alguien golpeara desde adentro una superficie hueca. Grabé 15 minutos completos sin moverme. Cuando el ruido cesó, el cronómetro marcaba las 12:21. Luego vino un murmullo grave, apenas audible. «¿Duerme? Todavía no». Al reproducir la grabación, sentí el estómago contraerse. El sonido era nítido, demasiado humano para ser un error de frecuencia. Lo subí a mi ordenador y traté de aislar la voz. La repetí una y otra vez hasta que mi cabeza comenzó a doler. «No quiero más, por favor», decía con claridad. 3 veces. La misma frase. Al día siguiente llevé el archivo a un conocido que trabajaba como técnico de audio en la policía científica. No quiso que mencionara su nombre. «Esto parece real», me dijo, «pero no sirve como prueba. Podría ser una imitación o un montaje». «No lo es», respondí. «Yo estaba allí». Él me miró, incómodo. «Entonces no sigas grabando. Si lo que crees es cierto, ya te vio». Tenía razón. Lo supe esa misma noche. A las 10:45 escuché un ruido en mi patio. Salí con la linterna. No había nadie, pero sobre la mesa de madera había un sobre. Dentro, una memoria USB y una nota. «¿Quieres ver?» «Ahora verás». Encendí el ordenador. La memoria contenía un solo archivo de vídeo. Duraba apenas 20 segundos. En la imagen se veía un pasillo oscuro, iluminado por una luz blanca oscilante. Al fondo, una figura humana estaba arrodillada, con una máscara médica cubriéndole la boca. Frente a ella, un niño de unos 10 años sostenía una tableta luminosa. El niño reía. No había sonido, pero el movimiento de los labios era claro, estaba contando algo. 1, 2, 3. En el segundo 11, la imagen tembló. La figura adulta se levantó y miró directamente a la cámara. Su rostro, pese a la máscara, era inconfundible, el profesor Muñoz. Apagué el monitor. Me quedé en silencio varios minutos, con el corazón golpeando tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Cuando volví a encender la pantalla,
el archivo había desaparecido. Solo quedaba una carpeta vacía con el nombre, sujeto 7. Esa madrugada no dormí. Desde mi ventana vi cómo se encendían luces en el sótano de Muñoz. Caminaba de un lado a otro con una bata blanca. En sus manos brillaba un instrumento metálico que no supe identificar. A veces se detenía, miraba hacia el techo, y yo tenía la sensación de que sabía exactamente dónde estaba yo. Pasaron los días y la rutina del barrio continuó como si nada. Pero algo en la atmósfera había cambiado. Carmen dejó de salir al porche. Doña Pilar empezó a cerrar las persianas antes del anochecer. El silencio era tan espeso que cualquier ruido menor sonaba como una alarma. Un sábado por la tarde, escuché que alguien golpeaba mi puerta. Era Muñoz. Buenas tardes, Diego. Disculpa la molestia, dijo, sosteniendo un sobre amarillo. Estoy distribuyendo invitaciones para una charla científica. Quizás te interese. Su tono era amable, pero su mirada no. Era una mirada de quien ya ha cruzado el río y no piensa regresar. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había una tarjeta con letras impresas. Seminario privado. Neuroplasticidad y regresión conductual. Solo invitados. Esa noche la tarjeta ardió en el fregadero de mi cocina. Durante enero y febrero de 2019, la policía recibió 3 llamadas anónimas desde el barrio, siempre reportando lo mismo, gritos, ruidos extraños, un olor metálico. Las patrullas acudieron 2 veces. En ambas ocasiones, Muñoz abrió la puerta con su sonrisa tranquila y mostró su laboratorio doméstico, microscopios, frascos con etiquetas científicas, tubos de ensayo perfectamente ordenados. Nada ilegal. Los agentes firmaron el informe y se marcharon. Yo observaba desde mi ventana cuando la segunda patrulla se fue. Muñoz levantó la mirada y me saludó con un gesto lento. Ese gesto me heló más que cualquier amenaza. En marzo recibí un correo electrónico desde una dirección sin nombre. El asunto decía: ¿quieres saber por qué lloran? El mensaje contenía coordenadas y una fecha, 2 de abril, 12. No supe si responder. Lo interpreté como una trampa, pero también como la única oportunidad de entender qué ocurría allí abajo. Pasé días debatiéndome entre el miedo y la curiosidad. Finalmente, la noche señalada, dejé mi cámara grabando desde la ventana y caminé despacio hasta el límite de su propiedad. El cielo estaba cubierto, el aire, cargado de humedad. Desde la rendija del portón metálico vi movimiento. 2 sombras dentro. Una alta, una más pequeña. La voz del niño volvió a escucharse, esta vez más cerca. ¿Puedo irme ahora? No hubo respuesta. Solo el sonido de un motor eléctrico, y luego un silencio absoluto. Retrocedí sin hacer ruido. Pero cuando llegué a mi puerta, la cámara del móvil vibró en mi bolsillo, una notificación de vídeo recibido. Al reproducirlo, casi dejo caer el teléfono. Era la misma grabación que había desaparecido de mi ordenador, pero con un detalle nuevo: en el segundo final, justo antes de cortarse la imagen, alguien había añadido texto sobre el vídeo. No es un niño. Aún. Esa frase me quitó el sueño durante semanas. Comencé a revisar toda la información pública sobre Muñoz. Descubrí que había trabajado antes en un instituto de neurociencias en Madrid, pero que su contrato fue rescindido en 2016 por desacuerdos éticos. No encontré detalles, solo esa nota. También hallé referencias a una organización privada llamada Instituto Regresivo Ibérico, con sede en Lisboa. Nadie sabía a qué se dedicaban. Intenté hablar con antiguos colegas suyos. Uno de ellos, un tal doctor Ferrer, me respondió por correo: no te metas con Muñoz. No es quien crees. Y luego, nada más. El mensaje desapareció de mi bandeja al día siguiente. Desde entonces, cada medianoche, el llanto volvió a sonar más fuerte, más nítido, como si ya no viniera del sótano sino de debajo de la tierra. A veces me despertaba creyendo oír pasos en mi salón, respiraciones cortas junto a la puerta. En una ocasión, al mirar por la ventana, juraría haber visto una figura pequeña, de cabello rapado, observándome desde el jardín de Muñoz. No corría. No hablaba. Solo me miraba, inmóvil,
hasta que la luz del sensor se encendía y desaparecía. No supe si era real o producto de mi mente agotada. Pero algo en su rostro o en lo que quedaba de él me convenció de que aquello ya había dejado de ser un rumor. Era el principio del fin. No elegí convertirme en investigador, la noche del 2 de abril me empujó a hacerlo. Desde entonces, cada paso que di me acercó más a algo que nadie quería ver. A veces pienso que, si hubiera detenido mi curiosidad a tiempo, el barrio del Olivar seguiría siendo un lugar tranquilo y yo aún dormiría sin luces encendidas. Comencé revisando registros eléctricos del vecindario. Un amigo técnico del ayuntamiento me debía un favor y, sin hacer demasiadas preguntas, me envió las gráficas de consumo de marzo. El resultado fue tan claro como aterrador. La casa del profesor Muñoz consumía 5 veces más energía que cualquier otra vivienda de la zona, incluso más que los locales comerciales. De noche, el pico de consumo coincidía exactamente con las horas en que se oían los llantos. Algo se encendía allí abajo. Algo grande. Guardé los datos y se los mostré a Carmen López y a doña Pilar. Carmen se persignó, Pilar, en cambio, soltó un suspiro seco. Yo lo sabía, dijo. Ese hombre no duerme. Lo he visto sacar bolsas negras a medianoche, y una vez. Calló unos segundos, como si recordarlo le hiciera daño. Una vez la bolsa se movió. ¿Estás segura? Pregunté. Tan segura como que usted está vivo, hijo. Y le diré más, escuché un gemido, como si dentro hubiera alguien pequeño, o algo que lo imitaba. No podía ir a la policía con eso. Necesitaba pruebas más sólidas. Así que decidí seguir sus movimientos por mi cuenta. Desde mi ventana, apunté con un teleobjetivo cada entrada y salida de Muñoz. Llevé un registro detallado durante 3 semanas, el patrón era impecable. Salía de casa a las 7:30, regresaba a las 5:15. A las 11:50 exactas, las luces del sótano se encendían. El resto de la vivienda quedaba a oscuras. El 9 de marzo anoté algo nuevo. A las 12:17, un vehículo gris sin matrícula entró en su patio trasero. 2 figuras con capuchas negras bajaron cajas metálicas del maletero. Estuvieron menos de 10 minutos. Luego se fueron sin encender faros. No era una alucinación. Lo grabé todo. A la mañana siguiente fui a la comisaría. Entregué el vídeo al inspector Luis Herrera, un hombre alto, de voz ronca y paciencia limitada. Me escuchó sin interrumpir. ¿Insinúa tráfico ilegal? Preguntó. No lo sé, le respondí, pero esas cajas no eran herramientas ni electrodomésticos. ¿Y dice que entra un coche sin matrícula? Sí, cada 2 o 3 semanas. El inspector anotó algo en su libreta. De acuerdo, periodista. Enviaremos una patrulla. Pero si resulta ser un error, será usted quien explique por qué difunde rumores sobre un funcionario del Estado. El tono me dejó helado. ¿Funcionario del Estado? Hasta ese momento, creía que Muñoz era solo un profesor. ¿Qué clase de vínculos tenía para recibir semejante protección? 2 noches después, la patrulla se presentó. Yo los vi llegar desde mi ventana. Tocaron el timbre, hablaron brevemente con Muñoz y se marcharon en menos de 15 minutos. A la mañana siguiente, el inspector me llamó al periódico. Revisamos la propiedad. Todo en orden. Solo un laboratorio personal de biología aplicada. Experimentos con vegetales. ¿Y el coche sin matrícula? No hay registro de eso, señor Vargas. Quizás confundió la hora. La conversación terminó ahí. Supe entonces que estaba solo. Comencé a notar que alguien me seguía. En los retrovisores, siempre el mismo coche oscuro a 2 cuadras de distancia. En mi buzón, sobres vacíos. En mi ventana, el reflejo de un punto rojo que aparecía y desaparecía como si alguien me apuntara con un láser. La paranoia se mezcló con la certeza. No era imaginación. Una madrugada oí pasos en el tejado y un ruido leve junto al ventanal. Cuando salí con un cuchillo de cocina, encontré un pequeño micrófono pegado bajo el marco. Lo arranqué y lo llevé directamente a doña Pilar. Ella lo examinó bajo su lámpara. Esto no es de juguete,
Diego. Es un micrófono profesional. ¿De vigilancia? Del tipo que usan los cuerpos de seguridad. O algo peor. Pasé el resto del mes con las cortinas cerradas. Aún así, el llanto seguía colándose por las rendijas, insistente, persistente, como si quisiera decirme algo. Intenté no escucharlo, pero cuanto más lo ignoraba, más fuerte parecía. Era como si el barrio entero se hubiera convertido en un laboratorio acústico y nosotros, sin saberlo, fuéramos parte del experimento. El 14 de marzo, durante una tormenta eléctrica, se fue la luz en toda la calle. Fue entonces cuando la verdad se dejó oír sin filtros. Un grito múltiple, desesperado, resonó desde la casa número 12. No era uno, sino varios, superpuestos, de distintas edades. Carmen salió corriendo a la calle, empapada. «Dios mío, ahora sí los oigo», gritó. Otros vecinos se encendieron linternas. Vimos a Muñoz en el jardín, agitado, hablando por teléfono. Las cerraduras se abrieron. «Venid ya». Alcancé a escuchar. 10 minutos después, un furgón gris entró por el portón lateral. 2 figuras encapuchadas corrieron hacia el sótano. Los gritos cesaron al instante. Nadie movió un dedo. Nos quedamos paralizados, testigos de algo que no comprendíamos. Cuando la luz volvió, la casa estaba en silencio. Muñoz apareció en el umbral con una linterna, fingiendo confusión. «Corte de energía», dijo a los agentes que llegaron minutos después. El generador se sobrecalentó. Los policías aceptaron la explicación sin revisar el sótano. Yo no podía más. A la mañana siguiente, llevé mis grabaciones y el registro eléctrico directamente al juzgado provincial. Entregué todo a un funcionario de guardia. Una semana después, el expediente fue clasificado como denuncia improcedente, falta de pruebas. El muro de silencio era total. Nadie quería escuchar. Nadie quería ver. Pero doña Pilar no se rindió. Me buscó en mi puerta el 20 de marzo. Traía una libreta vieja en la mano. «Esto lo encontré en mi buzón», me dijo. «Sin remitente. Mire la última página». Era una lista mecanografiada con 15 nombres y una palabra al final, sujeto. Nombres de personas del barrio, incluidos el suyo y el mío. «¿Qué significa esto?», pregunté. «Creo que somos parte de su experimento», respondió, con una calma que me heló la sangre. Esa misma noche escuché el sonido de un vidrio rompiéndose. Corrí hacia el salón, una piedra había atravesado mi ventana. Envuelta alrededor, una nota escrita a mano. «No busques más. No son niños». Pasé horas mirándola sin saber si llorar o huir. Afuera, el barrio permanecía inmóvil. Nadie se asomaba. Nadie encendía una luz. Solo el número 12 seguía vivo, con su resplandor azul titilando bajo la tormenta. Al día siguiente me despertó el sonido de sirenas. Por fin, pensé. Pero cuando abrí las cortinas, vi la cinta amarilla de la policía cubriendo la entrada de la casa del profesor. Alguien había llamado. Y por primera vez en 3 años, las puertas del sótano del olivar estaban a punto de abrirse. Yo estaba allí cuando los agentes entraron. El olor, incluso desde la acera, era insoportable: cloro, óxido, metal y algo más, una dulzura enfermiza que me revolvió el estómago. El inspector Herrera salió del interior pálido como un papel. «No mire», me dijo. «No querrá verlo». Pero ya era tarde. Lo que había detrás de esa puerta no podía borrarse con ninguna orden ni silencio. Nunca olvidaré el instante en que la puerta del sótano se abrió por completo. El sonido del metal al desprenderse resonó como un gemido de la propia casa. Estaba allí, a unos metros, protegido solo por una cinta amarilla que temblaba con el viento húmedo de la madrugada. La policía nos mantenía a distancia, pero el olor atravesaba cualquier límite. Era una mezcla de cloro, sangre y electricidad quemada. Los agentes bajaron con linternas. Yo escuchaba las órdenes entrecortadas por las radios. Zona 1 despejada, no toquen nada, traigan más luz. Después, silencio. Un silencio denso,
cargado de algo que no se atrevía a decirse. Cuando el inspector Herrera salió, traía el rostro de un hombre que ha mirado demasiado tiempo dentro de la oscuridad. Me pidió que me apartara, pero vi el temblor en sus manos. ¿Qué hay ahí abajo?, le pregunté. Nada que deba ver nadie, respondió. Váyase a su casa, Vargas. No obedecí. Esa noche apenas dormí. Al amanecer, doña Pilar tocó mi puerta. Traía una expresión grave y un recorte de periódico viejo en la mano. Esto es lo que buscaba, me dijo. Lo encontré entre los papeles de mi difunto esposo. El titular, amarillento por el tiempo, decía: Instituto Regresivo Ibérico inaugura sede experimental en Cádiz, 2009. Debajo, una fotografía. En el centro, más joven pero inconfundible, estaba el profesor Muñoz, rodeado de otros hombres con bata blanca. Leí el artículo entero. Hablaba de proyectos de estimulación neurosensorial y reversión de conductas traumáticas en pacientes adultos. Al pie, un eslogan: regresar para sanar. ¿Qué es esto?, pregunté. Lo que sea que él hacía, empezó hace más de 10 años, respondió Pilar. Y no trabajaba solo. Durante las horas siguientes el barrio se llenó de periodistas. Las autoridades acordonaron la zona, pero no dieron declaraciones. Los rumores crecían, que habían encontrado cuerpos, que había experimentos, que Muñoz había huido. Yo sabía que nada de eso era completamente cierto ni completamente falso. A media tarde logré acercarme a uno de los técnicos forenses. Lo conocía del periódico. Le ofrecí café y silencio. Solo te diré esto, susurró, no eran niños. Pero tampoco adultos. ¿Qué significa eso? Significa que alguien jugó con la mente humana como si fuera plastilina. Y que aún no entendemos cómo lo hizo. Supe entonces que el caso apenas comenzaba. Decidí escribir un informe con todo lo que había registrado, fechas, grabaciones, nombres, incluso las notas anónimas. 2 días después, recibí una llamada del propio inspector Herrera. Necesito que venga al cuartel, me dijo. Hay algo que debe escuchar. En su despacho, conectó un altavoz portátil. Sonó una grabación breve, tomada durante la intervención policial en el sótano. Una voz femenina repetía con tono infantil: ¿Lucía viene hoy? Luego una risa aguda, descompasada, que se cortaba bruscamente. ¿Quién es Lucía?, pregunté. Herrera me mostró un cuaderno plastificado. En la tapa, la palabra bitácora. Era el diario de Muñoz. Según esto, Lucía era su hija. Murió a los 8 años en un accidente de coche en 2012. Desde entonces, él intentó traerla de vuelta. Pasó las páginas, fórmulas químicas, esquemas cerebrales, anotaciones casi delirantes. Su teoría era que la mente infantil posee una pureza que puede ser inducida de nuevo en el cerebro adulto. Llamaba a eso regresión consciente. ¿Y los sujetos?, pregunté. Voluntarios al principio, luego, ya no. Las palabras me golpearon más que cualquier imagen. Intenté imaginar a esos voluntarios despertando con la mente de un niño, atrapados en cuerpos adultos. No pude. Esa noche, mientras escribía mis notas, escuché un ruido en el pasillo. Salí con una linterna. En la puerta, sobre el felpudo, había una caja de zapatos. Dentro, una cinta de vídeo y una nota escrita con tinta roja. No todos eran experimentos. Algunos eran regresos. No tenía reproductor VHS, así que llevé la cinta al estudio de un amigo. Tardó horas en conseguir imagen. Al fin, la pantalla mostró una habitación iluminada con luz blanca. Un hombre estaba sentado en el suelo, jugando con bloques de madera. Era corpulento, pero su expresión era la de un niño pequeño. Miraba la cámara y reía. En su camiseta, un número, 8. Una voz fuera de cuadro le hablaba con dulzura. ¿Sabes quién eres? El hombre sonrió. Soy Lucía. Mi amigo detuvo la cinta, pálido. Esto es imposible. Nada es imposible en esa casa, le respondí. A la mañana siguiente llevé la cinta al inspector.
Se la entregué sin decir palabra. ¿Dónde la consiguió? Preguntó. Alguien quiere que esto se sepa, dije. Herrera asintió con gravedad. Entonces prepárese. No va a gustarle lo que sigue. Durante los días posteriores, la investigación reveló un detalle que cambiaría todo. Entre los papeles de Muñoz había comprobantes de transferencias mensuales a una empresa fantasma en Lisboa, IRI, las mismas siglas del Instituto Regresivo Ibérico. También encontraron 15 archivos digitales con etiquetas numéricas. 13 estaban dañados. Los 2 restantes contenían secuencias de vídeo grabadas desde distintas perspectivas del sótano. En ambos se veía a Muñoz conversando con sus sujetos de estudio, 3 adultos que hablaban con voz infantil, pidiendo juguetes o cantando canciones. En uno de ellos, se acercó a la cámara y dijo con calma. Pronto la mente entenderá que nunca dejó de ser niña. Solo dormía. Nadie en la sala de investigación pronunció palabra durante minutos. El 8 de abril, Muñoz fue arrestado en una casa abandonada a las afueras de la ciudad. No opuso resistencia. Llevaba consigo una libreta y un frasco con una sustancia amarillenta. En la primera página, una frase. El tiempo es una pared, yo solo encontré la puerta. Su detención no trajo alivio. Durante los interrogatorios se negó a responder preguntas médicas o legales. Solo repetía. Ellos seguirán creciendo. No pueden detener lo que ya empezó. Los medios se abalanzaron sobre la historia, pero pronto las versiones oficiales silenciaron los detalles. El Instituto Regresivo desapareció de los registros en menos de una semana. Algunos agentes fueron trasladados, otros pidieron baja médica. Yo, por mi parte, empecé a recibir llamadas sin voz. Solo un leve suspiro al otro lado de la línea y un murmullo que reconocí demasiado tarde, la voz del niño del vídeo. A veces, cuando cierro los ojos, aún escucho esa risa cortada. Y pienso en la frase de la nota, algunos eran regresos. Si era cierto, ¿a quién regresó? ¿Y de dónde? El 2 de abril de 2020 amaneció con un cielo gris ceniza y un silencio denso que parecía presagiar algo. Desde la madrugada, patrullas policiales habían vuelto a ocupar la calle del Olivar. Por primera vez en 3 años, la casa del profesor Muñoz iba a ser registrada a fondo. Yo observaba desde mi ventana, con la cámara lista. No por morbo, sino porque necesitaba ver cómo terminaba aquello que había comenzado con un simple llanto en la noche. A las 8:45, una unidad forense llegó con generadores, trajes blancos y equipos de ventilación. El inspector Herrera encabezaba el operativo. Me reconoció y me hizo una seña, espere. Pasaron casi 2 horas hasta que los técnicos lograron forzar una puerta metálica en el sótano. Desde mi posición, oí el chirrido del acero y luego el eco de las voces al otro lado. Uno de los agentes gritó. «Hay otra habitación». El aire cambió. Incluso a la distancia se podía oler el desinfectante, el metal oxidado y algo más, una dulzura repulsiva que se colaba en la garganta. A las 11:12, Herrera salió del interior con el rostro desencajado. Encontramos algo que, balbuceó, algo que no sé cómo describir. Minutos después me permitió entrar como testigo civil, quizá porque sabía que, de un modo u otro, yo ya formaba parte de esa historia. Me colocaron una mascarilla, guantes y una linterna. El aire dentro era pesado, caliente, casi líquido. Las paredes estaban cubiertas con azulejos blancos relucientes y cada rincón olía a cloro. Lo primero que vi fueron mesas de acero con instrumental médico, jeringas, tubos, frascos etiquetados con números, sujeto 3, sujeto 8, sujeto 12. En una esquina, una computadora encendida mostraba gráficos de ondas cerebrales. No toques nada, me advirtió Herrera. Seguimos avanzando hasta una pared falsa, disimulada tras estanterías de productos químicos. Los técnicos habían descubierto allí una puerta metálica con cerradura electrónica. En la pantalla, aún parpadeaba un código incompleto, 0412. El día del registro. Cuando lograron abrirla, un ruido grave emergió del interior, como una respiración colectiva. Adentro había una sala dividida con paneles transparentes. 3 personas estaban sentadas en el suelo, vestidas con pijamas blancos. Parecían adultos jóvenes, pero su comportamiento era infantil,
jugaban con bloques de madera, reían, tarareaban melodías. Uno de ellos levantó la mirada, al vernos, sonrió con inocencia. ¿Jugamos?, preguntó con voz aguda. El agente que estaba a mi lado se persignó. Yo sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Los tres sujetos tenían las pupilas dilatadas y cicatrices recientes en la base del cráneo. Uno de ellos llevaba una pulsera con un número grabado, 9. En la pared posterior, una cámara seguía sus movimientos con un zumbido sordo. Herrera señaló una mesa cercana. Sobre ella había un cuaderno abierto. El título en la primera página, Proyecto Lucía, fase final. Debajo, una nota escrita con pulso tembloroso. La mente adulta es solo una habitación sellada. La llave está en la infancia. Leí las siguientes líneas y tuve que apartar la vista. Describían un proceso de regresión cognitiva inducida, mediante estimulación química y privación sensorial prolongada. Las dosis estaban detalladas con precisión quirúrgica. Cada sujeto había pasado por ciclos de 40 días en oscuridad total, alimentado por vía intravenosa, hasta alcanzar un estado prelingüístico funcional. Dios mío, susurré, los devolvió al punto cero. Herrera asintió, pálido. O eso intentó. Uno de los técnicos gritó desde el fondo. Inspector, venga. Seguimos el llamado hasta una cámara refrigerada. Dentro había estanterías con frascos etiquetados del 1 al 15. En algunos se distinguían fragmentos de tejido humano suspendidos en líquido amarillento. Sobre la pared, un logotipo pintado, un triángulo invertido con una espiral en el centro. Instituto Regresivo Ibérico, murmuró Herrera. Así que era real. Mientras tomaban fotografías, me fijé en una pequeña caja fuerte empotrada junto a los frascos. El número de combinación estaba escrito con marcador en el borde, 1208, la fecha del accidente donde murió su hija. Dentro había documentos con el membrete del IRI y un diario personal de Muñoz. Comencé a leerlo. Lucía murió con 8 años. Su mente no se apagó, solo retrocedió. Si logro devolver una mente adulta a su estado infantil, ella volverá. No necesito su cuerpo, solo su conciencia. Más adelante, las entradas se volvían incoherentes, delirantes. El sujeto 8 pronunció su nombre. Es ella. Lucía me reconoce, pero no me perdona. La pureza está en el olvido. Los recuerdos enferman. Si la niñez es una puerta, el dolor es la llave. Cerré el cuaderno con las manos temblorosas. Me sentía como si hubiera leído una plegaria escrita por alguien que ya no pertenecía a este mundo. Los agentes comenzaron a retirar a los 3 sobrevivientes. Se resistían, lloraban, gritaban palabras sin sentido. Uno de ellos repitió una frase una y otra vez. La luz duele, la luz duele. Cuando la sacaron al exterior, la mujer levantó el rostro al sol y sonrió como una niña que ve el día por primera vez. Lucía, murmuró, ahora sí puedo jugar. Supe entonces que aquello no era solo una aberración científica, era un intento desesperado de resucitar una memoria, de reemplazar una pérdida imposible. Mientras sellaban la casa, observé el jardín donde solíamos ver al profesor cuidando sus bugambillas. Ahora, el aire olía a lejía y soledad. En el suelo, entre la hierba, brillaba algo metálico, una pequeña pulsera infantil con letras de plástico que formaban un nombre. Lucía. La guardé en mi bolsillo sin decir nada. Esa noche, el inspector Herrera me llamó. Encontramos algo más, dijo con voz cansada. En los servidores del laboratorio hay archivos cifrados con direcciones IP de Lisboa, Zúrich y Londres. ¿El instituto sigue funcionando? Eso parece. Pero alguien está borrando los rastros mientras hablamos. Desde entonces, la investigación pasó a manos del ministerio. A los vecinos nos prohibieron hablar con la prensa. Aún así, la historia se filtró. En los foros y redes aparecieron teorías sobre clonación mental, control de conducta, reprogramación infantil. Pero nadie supo la verdad completa. Días después, la casa fue clausurada y cercada con paneles metálicos. Yo fui citado una última vez por la fiscalía. Quisieron saber si conservaba material original de mis grabaciones.
Les dije que no, aunque mentí. Tenía copias guardadas en un disco externo. No por rebeldía, sino por miedo a que todo desapareciera como si nunca hubiera ocurrido. A veces reviso esas imágenes. Veo al hombre que fue el profesor Muñoz, de pie frente a la cámara, con esa calma imposible. En la última secuencia grabada, antes de ser arrestado, dice mirando directo al lente: el niño sigue llorando, pero pronto aprenderá a hablar otra vez. No sé si hablaba de Lucía, de sí mismo o de todos nosotros. Han pasado 5 años desde aquella madrugada del 2 de abril de 2020, y todavía sueño con la casa número 12 de la calle del Olivar. En mis pesadillas, la puerta metálica vuelve a cerrarse con un chasquido y un eco que no termina nunca. Me despierto con el mismo olor a cloro que nos acompañó durante todo el registro. Hay mañanas en que dudo si aquel caso realmente ocurrió o si todos, de algún modo, fuimos arrastrados dentro de una pesadilla colectiva. El juicio de Alejandro Muñoz comenzó en diciembre de ese mismo año, bajo estrictas medidas de seguridad. El tribunal no permitió cámaras ni público. Solo familiares de las víctimas, algunos periodistas acreditados y los peritos designados por el ministerio. Yo asistí como testigo clave, aunque la mayoría de mi testimonio ya constaba en los informes forenses. Muñoz entró a la sala escoltado por 2 guardias. Tenía el cabello canoso, la mirada hundida y un leve temblor en las manos. Aún así, sonreía. Era una sonrisa vacía, casi infantil, como si no entendiera dónde estaba. Durante las audiencias mantuvo el silencio. Ni una palabra. Ni cuando proyectaron los vídeos del sótano ni cuando mencionaron los nombres de los sujetos encontrados. El fiscal intentó provocarlo leyendo fragmentos de su diario. Lucía no se fue, solo cambió de cuerpo. Muñoz levantó la mirada, lo observó unos segundos y volvió a sonreír. El veredicto llegó el 22 de diciembre, cadena perpetua por secuestro agravado, lesiones graves y homicidio experimental. El juez leyó la sentencia con voz firme, pero todos sabíamos que no había justicia posible para lo que había ocurrido. Cuando terminó, Muñoz habló por primera vez en meses. El niño sigue llorando, pero pronto aprenderá a hablar otra vez. Esa fue su última frase. 3 semanas después, lo hallaron muerto en su celda. Causa oficial: paro cardíaco. No se practicó autopsia completa. Algunos dicen que se suicidó, otros que alguien quiso silenciarlo. Yo solo sé que el sonido de su voz en aquella sala me persiguió durante meses. Tras su muerte, el Instituto Regresivo Ibérico desapareció de todos los registros mercantiles. Las páginas web fueron dadas de baja, los domicilios fiscales borrados, los nombres de sus fundadores sustituidos por iniciales. Cuando intenté seguir el rastro, las direcciones IP conducían a servidores gubernamentales y, luego, a la nada. Los 3 sobrevivientes del laboratorio fueron trasladados a un centro psiquiátrico de Madrid. Tuve acceso limitado a los informes médicos, diagnosticados con regresión cognitiva irreversible y trauma disociativo. No recordaban su identidad original. Uno de ellos, una mujer de 32 años llamada Clara Ramos, repetía todas las noches un solo nombre: Lucía. Lucía. En 2021, logré visitar el centro bajo la cobertura de un reportaje sobre víctimas de experimentos ilegales. Clara me miró a través del cristal con una sonrisa suave. ¿Eres tú, papá?, preguntó. Negué con la cabeza, incapaz de responder. Lucía vendrá, añadió. Dijo que traería la luz. El psiquiatra del centro me explicó que esas frases eran comunes, ecos mentales del condicionamiento. Pero cuando le mencioné a Muñoz y al instituto, su rostro cambió. No hable de eso aquí, dijo en voz baja. Hay cosas que aún no debemos nombrar. En mayo de 2022, el ayuntamiento demolió la casa. Recuerdo haber estado allí, detrás de las vallas, observando cómo las máquinas reducían a polvo aquel lugar maldito. Cuando el último muro cayó, un viento helado recorrió la calle. Nadie habló. En su lugar levantaron un pequeño parque con juegos infantiles y un cartel conmemorativo: espacio de la memoria y la infancia. Al principio creí que sería un cierre simbólico, pero pronto comenzaron los rumores. Los vecinos nuevos decían escuchar risas o llantos en la madrugada, siempre entre las 12 y la 1. Algunos afirmaban ver sombras moviéndose entre los columpios cuando no había viento.
Yo regresé una noche, llevado por la necesidad de comprobarlo. Me senté en un banco frente al solar donde antes estaba la casa. Eran las 12:07 cuando el columpio más cercano comenzó a balancearse lentamente. No había nadie. Ni brisa, ni ruido de hojas. Y entonces lo escuché, un susurro leve, casi tierno. ¿Jugamos, papá? Sentí el corazón en la garganta. El mismo tono, la misma cadencia del niño del vídeo. Me quedé inmóvil, con los ojos clavados en la oscuridad. El sonido se repitió. Esta vez más cerca. Lucía viene hoy. Corrí sin mirar atrás. Desde aquella noche no volví al parque. Vendo el apartamento y preparo mi mudanza. Sin embargo, hay algo que no puedo dejar atrás, la pulsera infantil que encontré entre las bugambillas el día del registro. A veces la sostengo entre los dedos. Las letras de plástico, gastadas por el tiempo, siguen formando su nombre. Y juro que a veces vibra, como si dentro hubiera un pulso diminuto, un recuerdo que aún respira. He intentado escribir todo esto una y otra vez, con la esperanza de entenderlo, de exorcizarlo. Pero cada palabra me devuelve al mismo punto, la puerta cerrándose, los llantos, la risa que no debería existir. Quizá la mente humana, cuando mira demasiado al abismo, termina regresando a su infancia. Quizá eso era lo que Muñoz buscaba, no revivir a su hija, sino escapar del dolor regresando al único lugar donde el dolor aún no existía. A veces pienso que todos, de alguna forma, participamos de su experimento. Que el barrio entero fue una caja cerrada donde aprendimos a ignorar los gritos para conservar la calma. Y que la verdadera regresión fue la nuestra, volvernos niños asustados, incapaces de mirar la oscuridad de frente. Ahora, cada noche, dejo una grabadora encendida junto a mi cama. No para buscar pruebas, sino para comprobar que el silencio sigue siendo real. Pero esta madrugada, cuando reproduje la cinta, escuché algo que me heló la sangre. Primero un zumbido, luego una voz infantil. Diego, ven a jugar. El archivo termina con un clic, el mismo sonido que hacía la cerradura del sótano. Apagué el reproductor, cerré los ojos y comprendí que el llanto nunca se fue. Solo cambió de casa.